El dueño del matadero escupió en el suelo y se rió en su cara. Niña, si logras montar a esa bestia asesina sin morir, es tuyo e incluso te doy el camión. El ara, con su vestido de fiesta rasgado y los pies descalzos, no dudó. Caminó hacia el gigante negro que ya había herido a 5 hombres. Cuando tocó las cadenas que sujetaban el cuello del animal, lo que sucedió a continuación hizo que la sonrisa del hombre desapareciera y los conductores corrieran para salvar sus vidas. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal para descubrir cómo comenzó esta conexión imposible. El tintineo del cristal de Baccarat contra el cristal era, para el ara, el sonido de las cadenas apretándose. Estaba de pie en el borde del salón de baile, una figura solitaria envuelta en satén negro que absorbía la luz de los candelabros. El vestido, una creación obscenamente cara que su padre había elegido, se sentía menos como una prenda de vestir y más como una envoltura de regalo para una transacción comercial que todos fingían que era una fiesta de compromiso. El aire estaba viciado, cargado con el perfume de 1000 flores moribundas y la desesperación silenciosa de el ara. Al otro lado del salón, su prometido, un hombre con ojos de hielo y una cuenta bancaria que podría comprar países pequeños, reía con su padre. Estaban cerrando el trato. Ella era la mercancía. Una oleada de náuseas la golpeó, más fuerte que el champán barato que había estado bebiendo para adormecer sus sentidos. No podía hacerlo. Simplemente no podía quedarse allí parada y dejar que su vida se evaporara en una neblina de cenas benéficas y sonrisas forzadas. Sin una decisión consciente, sus pies comenzaron a moverse. No hacia el buffet, ni hacia el baño de damas, sino hacia las puertas de servicio ocultas detrás de una cortina de terciopelo. El guardia de seguridad la miró, sorprendido por la aparición de la novia en las cocinas, pero su mirada feroz lo hizo apartarse. Salió a la noche, el aire frío de noviembre golpeó su piel desnuda como una bofetada de realidad. El contraste fue violento. Dejó atrás la música de cuarteto de cuerdas y el murmullo educado, cambiándolos por el rugido distante de la ciudad y el silbido del viento. El ara corrió. Al principio, fue un trote torpe con sus tacones de aguja de 10 centímetros. Cuando el dolor en sus tobillos se volvió insoportable, se detuvo bajo la luz parpadeante de una farola, se arrancó los zapatos y los arrojó a la oscuridad. Descalza, el frío del pavimento mordía sus plantas, pero también la hacía sentir viva por primera vez en años. Corrió sin rumbo, guiada únicamente por la necesidad desesperada de poner distancia entre ella y esa jaula dorada. Las calles bien iluminadas del distrito financiero dieron paso a callejones más estrechos, luego a zonas industriales donde las sombras se alargaban y el olor a ozono y grasa reemplazaba al jazmín. No sabía dónde estaba. Había cruzado una línea invisible que separaba la ciudad que conocía de su vientre oscuro. El suelo bajo sus pies cambió de asfalto a grava suelta y tierra compactada. Sus pulmones ardían. Se detuvo, jadeando, doblando su cuerpo mientras intentaba recuperar el aliento. El silencio aquí era diferente, no era educado, era pesado, expectante. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No era música. Era un estruendo gutural, primario. El sonido inconfundible de metal siendo golpeado con una fuerza descomunal, seguido de voces de hombres gritando maldiciones ásperas. La curiosidad, o quizás un instinto suicida, la impulsó a acercarse. Se arrastró detrás de una pila de neumáticos desechados, asomándose a un claro iluminado por focos halógenos crudos. Lo que vio le heló la sangre, pero también encendió algo extraño en su pecho. Era una especie de depósito de tránsito, un lugar sórdido lleno de camiones de ganado y remolques oxidados. El aire apestaba a diésel, miedo animal y el inconfundible hedor metálico de la sangre vieja. En el centro del caos, rodeado por 5 hombres con picas eléctricas y cuerdas gruesas, estaba él. El caballo era la criatura más magnífica y aterradora que el ara había visto jamás. Un sire, pero de un tamaño que desafiaba la lógica, una montaña de músculo negro como la obsidiana que brillaba bajo las luces artificiales. Su crin y cola eran blancas, ondeando como banderas de rendición que él se negaba a aceptar. Estaba luchando con una furia que sacudía el suelo. Cada vez que los hombres intentaban acercarse para engancharlo al remolque que lo llevaría al matadero, él se alzaba sobre sus patas traseras, pateando el aire con cascos del tamaño de platos, sus relinchos eran gritos de guerra. «Sujeten esas malditas cadenas», rugió un hombre corpulento con un mono manchado de grasa, escupiendo al suelo. Mauricio, el dueño de esta operación sombría. El ara vio las gruesas cadenas oxidadas que ya estaban alrededor del cuello masivo del animal.
Vio la sangre donde el metal había mordido la piel. Y vio sus ojos. En medio de la violencia, en medio de los hombres que solo veían libras de carne problemática, el caballo giró su enorme cabeza. Por una fracción de segundo, a través del caos y el polvo, sus ojos oscuros encontraron los de ella. El ara contuvo el aliento. No había locura en esos ojos, aunque sí una ira volcánica. Pero debajo de la ira, reconoció algo que la golpeó con la fuerza de un tren de carga. Vio terror. Vio una inteligencia aguda que sabía exactamente cuál era su destino. Y vio soledad. Era la misma mirada que ella había visto en su propio reflejo en el espejo del baño esa noche, justo antes de huir. La mirada de alguien atrapado, rodeado de personas que no veían su alma, sino solo su valor de mercado. Ella iba a ser vendida a un marido trofeo, él iba a ser vendido por kilo. El mundo a su alrededor se desvaneció. Los gritos de Mauricio, el rugido de los motores diésel de los camiones que esperaban, el frío en sus pies descalzos, todo desapareció. Solo quedaban ella y el gigante negro acorralado. Un hombre intentó golpear al caballo con una barra de metal. El ara no pensó. La chica que nunca había levantado la voz en una cena, la chica que había sido entrenada para ser un adorno silencioso, salió de las sombras. Su vestido de fiesta negro, ahora cubierto de polvo y desgarrado en el dobladillo, ondeaba a su alrededor como humo. «Déjenlo en paz». Su voz salió rasgada, irreconocible para sus propios oídos, pero resonó con una autoridad que detuvo a los hombres en seco. Mauricio se giró, con la barra de metal aún en alto, entrecerrando los ojos ante la aparición incongruente en su patio de maniobras. La miró de arriba abajo, desde el caro vestido arruinado hasta los pies sangrantes. Luego, comenzó a reír. Una risa fea, grasienta, que rompió el hechizo. El caballo, aprovechando la distracción, resopló, su aliento formando nubes de vapor en el aire frío, sus ojos fijos en la pequeña figura humana que acababa de entrar en la boca del lobo por él. La carcajada de Mauricio resonó como grava triturada en una hormigonera, rebotando contra las paredes de metal corrugado del depósito. No era una risa de alegría, era el sonido de un depredador que acababa de encontrar una presa inesperada y divertida. «Miren esto, muchachos», gritó Mauricio, secándose una lágrima de diversión con el dorso de una mano manchada de negro. Señaló con un dedo grueso y calloso hacia el ara. Parece que a Cenicienta se le rompió la carroza y vino a buscar un pony. Los otros 4 hombres, camioneros con rostros curtidos por el viento y ojos vacíos de empatía, se unieron a las burlas. Sus risas eran graves, nerviosas, pero se alimentaban de la bravuconería de su jefe. Rodearon a el ara, creando un muro de cuerpos olorosos a tabaco rancio y sudor que bloqueaba cualquier ruta de escape hacia la ciudad. Pero el ara no retrocedió. Sus pies descalzos sangraban sobre la tierra fría y sucia, y el viento nocturno mordía sus hombros desnudos, pero su barbilla permanecía alta. Había pasado toda su vida siendo intimidada por hombres con trajes italianos de 3 piezas que ocultaban su crueldad bajo capas de seda. Estos hombres, con su brutalidad honesta y sucia, paradójicamente le parecían menos aterradores. Detrás de la barrera de hombres, Titán resopló violentamente. El sonido fue como un trueno contenido. El animal tiró de las cadenas con tal fuerza que el poste de metal al que estaba atado gimió en protesta. Sus cascos, del tamaño de platos soperos y cubiertos de un denso plumaje blanco ahora manchado de barro, golpeaban el suelo enviando temblores que el ara podía sentir en sus propios huesos. «Suéltenlo», exigió el ara, su voz ganando fuerza, proyectándose sobre el ruido del motor de los camiones. «Lo están lastimando. ¿No ven que está aterrorizado?» Mauricio dejó de reír abruptamente. Dio un paso pesado hacia ella, invadiendo su espacio personal. Olía a alcohol barato y a sangre seca. «¿Aterrorizado?», repitió Mauricio, su voz bajando a un gruñido peligroso. «Ese animal no está asustado, princesa. Es un asesino. Rompió 3 costillas a mi mejor cargador esta mañana. Mordió a otro hace 1 hora. Esa mascota que quieres salvar vale más muerta en carne para perros que viva. Es ingobernable. Es basura». «Ningún ser vivo es basura», respondió el ara, sosteniendo la mirada inyectada en sangre del hombre. ¿Así? Mauricio miró el vestido de satén de el ara, calculando el valor de la tela incluso en su estado ruinoso. «¿Y con qué piensas pagar por su libertad? No veo ningún bolso de marca contigo. A menos que», su mirada recorrió su cuerpo de una manera que hizo que la piel de el ara se erizara de asco, «tengas otra forma de pagar». Titán soltó un chillido agudo,
casi humano, y se alzó de manos nuevamente, la cadena tensándose al máximo. Parecía entender la amenaza en la voz del hombre. El ara sintió una oleada de furia fría. No tengo dinero, admitió ella. Pero si lo envían al matadero, será un desperdicio. Es un sire puro. Vale miles. Valdría miles si no fuera un demonio, escupió Mauricio. Nadie puede montarlo. Nadie puede siquiera acercarse sin perder un dedo. Entonces, una idea retorcida pareció cruzar la mente oscura de Mauricio. Una sonrisa sádica, mostrando dientes amarillentos, se extendió por su rostro. Se volvió hacia sus hombres, guiñando un ojo, y luego de nuevo hacia la chica. Hagamos una apuesta, niña rica. Te gusta apostar, ¿verdad? A la gente como tú le encantan los juegos. El ara tragó saliva, sintiendo que el destino pendía de un hilo. ¿Qué apuesta? Te doy todo mi negocio si arreglas esto, dijo Mauricio, abriendo los brazos teatralmente. Bueno, quizás no el negocio, pero si logras domar a esa bestia, si logras subirte a su lomo y que no te mate en los primeros 10 segundos, te lo llevas. Gratis. Eli señaló un viejo camión de transporte de caballos oxidado en la esquina. Te doy ese trasto para que te lo lleves lejos de mi vista. Los hombres estallaron en risas nuevamente. Era una sentencia de muerte disfrazada de oportunidad. Sabían lo que Titán podía hacer. Esperaban ver sangre. Esperaban ver a la niña bonita aplastada bajo una tonelada de furia negra. ¿Y si fallo? Preguntó el ara, su voz apenas un susurro. Si fallas y sigues viva, Mauricio dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo ella oyera. Entonces te quedas aquí, trabajando para mí, hasta que pagues el tiempo que me has hecho perder. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por la respiración pesada de Titán. El ara miró hacia el abismo. Podía darse la vuelta. Podía correr, buscar una comisaría, llamar a su padre y volver a su vida de porcelana y mentiras. Pero luego miró al caballo. Titán había dejado de luchar por un momento. La estaba mirando. No con odio, sino con una intensidad expectante. Era como si él también estuviera esperando su respuesta. Él era un monstruo para ellos, pero para ella, él era el espejo de su propia alma rebelde. Ambos estaban encadenados. Ambos estaban siendo vendidos. Si moría intentándolo, al menos moriría eligiendo su propio destino, no el que habían escrito para ella en una invitación de boda color crema. Acepto, dijo el ara. La risa de los hombres cesó poco a poco, reemplazada por una curiosidad morbosa. Mauricio sacó un juego de llaves del bolsillo y las hizo tintinear. Las llaves del camión están aquí, muñeca. Pero primero, tienes que sobrevivir al paseo. Con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado, el ara se separó de la seguridad relativa de la distancia. Dio el primer paso hacia el círculo de luz donde la bestia esperaba. Cada paso era una declaración de guerra contra su vida anterior. Titán bajó la cabeza, sus orejas pegadas al cráneo, los músculos de sus hombros contrayéndose bajo la piel negra brillante, preparándose para el impacto. El desafío había comenzado. La distancia entre el ara y el caballo era de apenas 10 metros, pero cruzarla se sentía como caminar sobre la cuerda floja sobre un pozo de víboras. El barro frío se colaba entre los dedos de sus pies, y el viento helado agitaba los jirones de su vestido negro, pero ella ya no sentía el frío. Todo su mundo se había reducido al ritmo frenético de su propio corazón y a la respiración de locomotora de la bestia que tenía delante. Titán no se movió. Su inmovilidad era más aterradora que su furia anterior. Era la quietud de una tormenta a punto de estallar. Sus músculos temblaban bajo la piel negra, tensos como cables de acero a punto de romperse. La espuma goteaba de su boca, mezclándose con el polvo del corral. Los hombres de Mauricio habían dejado de reír. El silencio en el depósito era absoluto, denso y sofocante. Esperaban el sonido de huesos rotos. Esperaban el grito. El ara se detuvo a 1 metro del animal. De cerca, era monstruoso. Su cabeza era tan grande como el torso de ella, y el calor que emanaba de su cuerpo golpeaba contra ella como la apertura de un horno. Podía olerlo, almizcle, sudor agrio y el olor metálico del miedo antiguo. «No voy a lastimarte», susurró ella. Su voz era tan baja que los hombres no podían oírla, pero las orejas de Titán giraron hacia ella como rádares. El caballo resopló, lanzando una nube de vapor caliente sobre su rostro. El ara no parpadeó. No retrocedió. En sus ojos oscuros, no vio a un asesino.
Vio la misma desesperación que había sentido ella en el balcón de la mansión de su padre. Vio a un rey convertido en esclavo. Lentamente, con una suavidad que contrastaba con la violencia del entorno, levantó la mano. Su palma, delicada y pálida, temblaba ligeramente. Ellos creen que eres un monstruo, continuó susurrando, dando un paso casi imperceptible hacia adelante. Creen que somos objetos. Cosas que se compran, se venden y se rompen. Titán bajó la cabeza unos centímetros. Sus fosas nasales se dilataron, olfateando la mano extendida. No olía a las varas eléctricas, ni al cuero de los látigos, ni a la grasa de motor de los hombres. Olía a jazmín marchito y a tristeza. Pero no lo somos, dijo el ara, y una lágrima solitaria trazó un camino a través de la suciedad en su mejilla. Tú y yo, no somos de ellos. En ese momento, el tiempo pareció deformarse. Mauricio, los camiones, el mundo sucio y cruel, todo se desvaneció en el fondo. El ara cerró la distancia final y presionó su palma contra la nariz de terciopelo del caballo. El contacto fue eléctrico. Una descarga, no de dolor, sino de pura energía, recorrió el brazo de el ara y pareció golpear directamente en el pecho del animal. Fue un reconocimiento instantáneo, profundo y violento. Dos almas heridas encontrando su espejo en la otra. Titán dejó escapar un suspiro largo, un sonido que parecía venir desde el fondo de la tierra. La tensión en sus hombros se disolvió. Por primera vez en meses, el miedo desapareció de sus ojos, reemplazado por una claridad sorprendente. Y entonces, sucedió. Quizás fue la fuerza bruta acumulada de un animal que finalmente encontró una razón para luchar por algo en lugar de contra algo. Quizás fue el defecto en el metal oxidado que Mauricio había ignorado. O quizás, como jurarían después los camioneros supersticiosos, fue algo más allá de la física. Titán echó la cabeza hacia atrás, no con furia ciega, sino con un movimiento de poder majestuoso y calculado. Crack. El sonido fue como un disparo de fusil. El eslabón más débil de la cadena principal, corroído por años de negligencia y lluvia ácida, no soportó la repentina sacudida de una tonelada de músculo empoderado. El metal chilló y luego cedió. La pesada cadena se partió, los fragmentos de hierro salieron volando, golpeando el suelo con un estruendo metálico. El ara no se movió. Ni siquiera parpadeó cuando los trozos de cadena cayeron a sus pies. Titán se alzó sobre sus patas traseras, libre por primera vez. Su silueta bloqueó la luna, una estatua ecuestre de venganza y libertad. Relinchó, un sonido triunfal que hizo que los perros callejeros a kilómetros de distancia aullaran en respuesta. Cuando sus cascos delanteros volvieron a tocar el suelo, la tierra tembló. Pero no aplastó a la chica. Aterrizó con una precisión milimétrica a su lado, creando una barrera viva entre ella y los hombres. Mauricio retrocedió, tropezando con sus propios pies, con el rostro drenado de color. La barra de metal cayó de sus manos con un ruido sordo. Imposible, murmuró, con los ojos desorbitados. El ara giró la cabeza lentamente hacia él. Ya no era la niña asustada que había huido de una fiesta. Ahora tenía la protección de un titán. Puso una mano sobre el cuello masivo del caballo, enterrando sus dedos en la crin blanca y áspera. El caballo giró la cabeza y la empujó suavemente con el hocico, instándola. No necesitaba palabras. Ella entendió el mensaje claro en ese gesto urgente. Corre. El hechizo del momento se rompió tan rápido como las cadenas. Cierren el maldito portón. El grito de Mauricio desgarró el aire, su voz aguda por el pánico y la furia. Que no escapen. Traigan las escopetas. La apuesta había sido una mentira. El ara lo supo en el instante en que vio la codicia asesina regresar a los ojos del hombre. Nunca tuvo la intención de dejarla ir, y mucho menos con una bestia que valía una fortuna. Titán reaccionó antes que ella. Giró su cuerpo masivo, golpeando con su cadera a uno de los camioneros que intentaba acercarse, enviándolo a volar contra una pila de bidones vacíos. El caos estalló. El ara se quedó paralizada por una fracción de segundo. El lomo del caballo estaba a casi 2 metros de altura. Era una montaña inescalable. Arriba, se gritó a sí misma, la adrenalina quemando el miedo en sus venas. Como si leyera su mente, o quizás respondiendo a un instinto ancestral de proteger a su manada, Titán flexionó las patas delanteras, bajando su inmenso torso solo lo suficiente. No fue una invitación cortés, fue una orden de supervivencia. El ara no lo pensó. Agarró la crin blanca y áspera con ambas manos,
ignorando el dolor en sus dedos y la suciedad que manchaba sus uñas. Se impulsó con un pie descalzo sobre la rodilla del animal, un movimiento torpe y desesperado. Con un gruñido de esfuerzo, y ayudada por el poderoso impulso ascendente de Titán que se enderezó, logró pasar una pierna sobre su lomo. No había silla de montar. No había estribos. Solo el calor vivo de 1000 kilos de músculo y hueso debajo de ella. El satén de su vestido se resbalaba peligrosamente sobre el pelaje brillante del animal. «Sujétate», susurró, enterrando sus manos en la crin y pegando su cuerpo al cuello del caballo. Titán arrancó. No fue como en las películas. No hubo un trote suave inicial. Pasaron de 0 a una estampida en un solo latido. La aceleración casi la descabalgó hacia atrás, obligándola a abrazarse al cuello del animal con una fuerza que no sabía que tenía. «Deténla», oyó gritar a Mauricio, pero su voz ya sonaba distante, ahogada por el estruendo de los cascos. Titán cargó hacia la salida del depósito. Un camionero intentó bloquear el paso agitando los brazos. El Sire no se detuvo. Ni siquiera vaciló. Bajó la cabeza como un ariete y soltó un relincho que sonó como una sirena de niebla. El hombre se lanzó al barro para salvar su vida segundos antes de que la locomotora negra pasara por donde él había estado. El portón de malla metálica estaba empezando a cerrarse, accionado por alguien desde la garita de seguridad. «Vamos, vamos», gritó el ara, el viento azotando su cara y llenando sus ojos de lágrimas. Titán no necesitaba ánimos. Comprendía la física de su propia masa mejor que nadie. Aumentó la velocidad, sus cascos traseros arrancando trozos de tierra compactada, convirtiéndose en un misil imparable. Pasaron por el hueco del portón justo cuando éste se cerraba. El metal de la valla rozó el flanco del caballo y rasgó un trozo más del vestido de Elara, pero estaban fuera. La libertad se extendía ante ellos, una carretera secundaria de tierra y grava, iluminada únicamente por una luna llena indiferente. Pero la celebración fue prematura. Detrás de ellos, el rugido de motores diésel cobró vida. Motores grandes. Elara miró por encima del hombro, con el cabello pegándose a su cara sudorosa. 2 pares de luces cegadoras se encendieron en la oscuridad del depósito, seguidas por el gemido de las transmisiones de camiones pesados siendo forzadas. Mauricio y sus hombres venían tras ellos. «¿Nos siguen?», gritó Elara, aunque sabía que el caballo ya lo sabía. Sus orejas estaban giradas hacia atrás, escuchando al enemigo. La carretera era recta, flanqueada por campos vacíos y oscuros. No había donde esconderse. Era una carrera de pura velocidad y resistencia, carne y sangre contra acero y pistones. Titán galopaba con una cadencia pesada y rítmica que sacudía cada diente en la boca de Elara. No era un caballo de carreras ligero, era un caballo de tiro, diseñado para arrastrar pesos inmensos, no para sprints de velocidad. Pero el miedo es un combustible poderoso. Las luces de los camiones se hacían más grandes, proyectando la sombra alargada y distorsionada de la chica y el caballo sobre el camino delante de ellos. Elara podía oír el crujido de los neumáticos sobre la grava, acercándose. Podía imaginar la sonrisa de Mauricio detrás del volante, esperando el momento en que el caballo se cansara. «Por favor», rogó Elara, pegando su mejilla al cuello sudoroso de Titán, sintiendo las venas latir bajo la piel. «No te detengas». El camión líder tocó la bocina, un sonido estridente destinado a aterrorizar al animal para que tropezara. Titán hizo lo contrario. Cambió el ritmo. En lugar de correr ciegamente, comenzó a zigzaguear ligeramente, usando su instinto para evitar ser un blanco fácil. De repente, el asfalto terminó y el camino se volvió más accidentado, lleno de baches y barro. Aquí es donde la ventaja cambió. Los camiones, pesados y torpes, tuvieron que frenar para no romper sus ejes. Titán, sin embargo, conocía la tierra. Sus grandes cascos, diseñados para trabajar en campos arados y terrenos difíciles, encontraron tracción donde los neumáticos resbalaban. Elara sintió el cambio. El caballo se movía con más confianza ahora, sus zancadas devorando el terreno irregular. La distancia entre ellos y las luces amarillas comenzó a aumentar. El rugido de los motores se volvió menos ensordecedor, reemplazado por el sonido rítmico y casi hipnótico de la respiración del caballo y el viento en los oídos de Elara. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y las luces de los camiones no fueron más que 2 puntos débiles en la distancia, perdidos en una nube de polvo. Solo cuando el silencio de la noche volvió a envolverlos, Titán redujo la velocidad a un trote pesado y luego a un paso. Elara se enderezó, temblando incontrolablemente.
Sus piernas estaban entumecidas, sus manos acalambradas de tanto sujetarse. Miró a su alrededor. Estaban rodeados por la silueta oscura de un bosque denso. El aire era limpio aquí, oliendo a pinos y tierra húmeda, lejos del hedor del matadero. El ara se dejó caer hacia adelante, abrazando el cuello del gigante. Podía sentir el corazón del caballo golpeando contra su pecho, un tambor poderoso que se sincronizaba con el de ella. «Lo hicimos», susurró contra su crin, y por primera vez en toda la noche, comenzó a llorar. No de tristeza, sino por la abrumadora y aterradora sensación de estar completamente libre y completamente perdida. Titán giró la cabeza, resoplando suavemente, y tocó la pierna de ella con su nariz, como asegurándose de que la carga que había salvado seguía allí. Bajo la luz plateada de la luna, ya no eran fugitiva y bestia. Eran compañeros. Y la noche acababa de empezar. El bosque no estaba callado, simplemente hablaba un idioma diferente al de la ciudad. Donde antes había rugidos de motores y gritos, ahora había el susurro de las ramas de pino rozándose entre sí y el crujido de hojas secas bajo cascos pesados. Adentrados en la espesura, lejos del camino principal, Titán finalmente se detuvo. No porque estuviera agotado, su resistencia parecía inagotable, sino porque sentía el temblor incontrolable del cuerpo pequeño que se aferraba a su espalda. El ara se deslizó hacia abajo. No fue un descenso elegante. Sus piernas, entumecidas por la tensión y el frío, cedieron en cuanto tocaron el suelo cubierto de musgo. Cayó de rodillas, jadeando, mientras el mundo daba vueltas a su alrededor. El subidón de adrenalina se había evaporado, dejando paso a un dolor agudo y punzante en cada centímetro de su cuerpo. Titán se giró lentamente. En la penumbra del bosque, iluminado apenas por rayos de luna que se filtraban como lanzas de plata a través de las copas de los árboles, parecía una criatura mítica. Una montaña de sombra y luz. Bajó su enorme cabeza hasta que su nariz estuvo a la altura de la cara de ella. Resopló, un sonido cálido y húmedo que olió a heno y vida. El ara levantó la mano, temblorosa, y tocó el suave terciopelo de su hocico. «Estamos vivos», murmuró, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. El caballo la empujó suavemente con el morro, instándola a moverse. El ara se obligó a ponerse de pie. Caminaron unos metros más hasta encontrar un pequeño arroyo que corría entre las piedras. El agua era negra como la tinta bajo la noche, pero cantaba una canción de pureza. Titán bebió primero, tragos largos y sonoros, rompiendo su propia imagen reflejada en el agua. El ara se arrodilló a su lado. No le importó la etiqueta, ni la suciedad. Ahuecó las manos y bebió el agua helada. Sabía a tierra y a hierro, y fue lo más delicioso que había probado en su vida. Cuando la sed se calmó, la realidad de su situación la golpeó con la fuerza del viento invernal. Estaba sola, en medio de la nada, con un vestido de fiesta arruinado y un animal considerado un asesino. Miró a Titán. El caballo se había apartado del agua y ahora estaba de pie, vigilante. Fue entonces cuando el ara vio las heridas. La adrenalina había enmascarado el daño, pero ahora, bajo la luz de la luna, las marcas eran visibles. El cuello del animal estaba en carne viva donde las cadenas oxidadas habían rozado durante meses. La sangre oscura se había secado sobre su pelaje blanco y negro, formando costras dolorosas. El corazón de el ara se encogió. Olvidó sus propios pies sangrantes. Se acercó a él, susurrando palabras sin sentido, sonidos de consuelo que había escuchado a su madre usar hace una vida. «Déjame ver», susurró. Titán se tensó cuando ella acercó la mano a la herida más fea en su cuello. Sus orejas se aplastaron contra su cráneo y un músculo tembló en su flanco. El recuerdo del dolor era reciente. Pero no se apartó. Mantuvo la posición, confiando en ella contra todo instinto. El ara miró su vestido. El satén negro de diseñador, que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, ya estaba hecho jirones. Sin dudarlo, agarró el dobladillo rasgado y tiró con fuerza. La tela cedió con un sonido de desgarro agudo. Arrancó una tira larga, luego otra. Mojó la seda en el agua helada del arroyo y se acercó al gigante. «Va a arder un poco», le advirtió, mirándolo a los ojos oscuros. Limpió la sangre y la suciedad con una delicadeza infinita. Titán soltó un bufido bajo y pateó el suelo una vez, pero dejó que ella trabajara. La seda negra se tiñó de rojo, un sacrificio necesario. El ara ató las tiras limpias alrededor de las heridas más profundas, creando vendajes improvisados que brillaban extrañamente en la oscuridad. Cuando terminó,
sus manos estaban manchadas con la sangre de él. Se sintió extrañamente íntimo. Un pacto de sangre sellado bajo la luna. Se dejó caer sentada en la base de un roble viejo, abrazándose a sí misma. El frío empezaba a calar hasta los huesos. Sus dientes castañeteaban. Miró sus propios pies. Estaban azules, cortados por las piedras y el vidrio. Una sombra inmensa cayó sobre ella. Titán se había acercado. La miró desde arriba, analizando su fragilidad. Para él, ella era algo pequeño, fácil de romper, pero que poseía una fuerza extraña que él respetaba. Lentamente, con una gracia sorprendente para su tamaño, el Sire dobló sus patas delanteras, luego las traseras, y se echó en el suelo sobre la alfombra de hojas secas, a solo unos centímetros de ella. El calor que emanaba de su cuerpo era palpable, como una estufa viviente. El ara lo miró, sorprendida. El monstruo que había herido a 5 hombres le estaba ofreciendo refugio. Dudó un momento, pero el frío era un enemigo cruel. Se arrastró hasta él. Apoyó la espalda contra el flanco robusto del caballo, sintiendo el ascenso y descenso rítmico de su respiración. Enterró las manos frías bajo su crin espesa. Titán giró la cabeza y descansó la barbilla sobre las piernas de ella. Su ojo grande y oscuro la observaba, parpadeando lentamente. Ya no había furia en esa mirada. Había gratitud. Había una promesa silenciosa: tú me cuidaste, yo te cuido. El ara acarició la estrella blanca en su frente. No tienes nombre, ¿verdad?, susurró, con los párpados pesados por el agotamiento. Para ellos era solo una bestia. El caballo cerró los ojos, suspirando. Titán, dijo ella, probando la palabra en su lengua. Te llamarás Titán. Porque eres fuerte. Porque sobreviviste. El nombre pareció asentarse en el aire nocturno, correcto y definitivo. Allí, en la oscuridad del bosque, apoyada contra el animal más peligroso de la región, el ara se sintió más segura que en su propia cama bajo edredones de plumas. La sociedad la llamaría loca. Su prometido la llamaría perdida. Pero mientras el sueño la vencía, arrullada por el latido lento y poderoso del corazón del caballo contra su espalda, el ara supo la verdad. No se habían perdido. Se habían encontrado. El amanecer no trajo calidez, solo una luz gris y despiadada que expuso la realidad de su situación. Cuando el ara abrió los ojos, sus pestañas estaban pegadas por la escarcha. El calor de Titán ya no estaba directamente contra su espalda. El caballo se había levantado y pastaba brotes verdes a unos metros de distancia, moviéndose con una cojera leve pero digna. El ara intentó incorporarse y soltó un gemido involuntario. Cada músculo de su cuerpo gritaba. Sus pies, hinchados y cortados, palpitaban al ritmo de su corazón. Pero lo peor era el vestido. El satén negro, que la noche anterior brillaba bajo las luces del salón de baile, ahora era una trampa pesada y húmeda. El barro se había secado en el dobladillo, añadiendo kilos de peso que arrastraban sus movimientos. La tela, diseñada para cócteles y fotos de revista, se enganchaba en cada raíz y cada zarza del suelo del bosque. Se miró las manos. Las uñas manicuradas estaban rotas, la piel manchada de tierra y sangre seca de caballo. No puede sobrevivir así, se dijo a sí misma, su voz ronca rompiendo el silencio matutino. Titán levantó la cabeza, masticando lentamente, y la observó. Sus ojos oscuros parecían evaluar su capacidad para seguir adelante. Si ella se quedaba atrás, él no la esperaría para siempre. La naturaleza no espera. El ara se puso de pie, tambaleándose. Miró hacia el sur, donde el bosque se espesaba. Necesitaban moverse. Mauricio no se rendiría tan fácil. Hombres como él no aceptaban perder una apuesta, y mucho menos un animal valioso. Pero ella no podía correr, ni siquiera caminar, atrapada en esa jaula de alta costura. Tomó una decisión. Agarró la falda voluminosa con ambas manos, buscando una costura debilitada. Con un gruñido de frustración y fuerza, tiró. La tela de calidad resistió al principio, pero la desesperación de el ara era más fuerte. El sonido de la seda rasgándose fue agudo, como un grito ahogado. Arrancó la parte inferior del vestido, dejando la falda muy por encima de las rodillas, transformando el elegante traje de gala en una túnica irregular y primitiva. Liberada del peso, sus piernas sintieron el frío del aire, pero también la libertad de movimiento. No se detuvo ahí. Se quitó los pendientes de diamantes, regalo de compromiso de un hombre que ni siquiera conocía su color favorito, y los guardó en un pequeño bolsillo interior del corpiño. Eran su seguro de vida, no un adorno.
Luego, miró el arroyo fangoso. Su piel pálida brillaba demasiado en la penumbra del bosque, era un faro para cualquier depredador o perseguidor. Se arrodilló en la orilla, hundió las manos en el lodo arcilloso y frío. Dudó un segundo. Era el gesto final. La muerte definitiva de la Elara de la alta sociedad. Con una respiración profunda, se untó el barro en los brazos, en el cuello y en la cara. Cubrió el satén negro restante con manchas de tierra marrón y gris para romper su silueta. El lodo frío selló sus poros y ocultó su aroma a perfume caro. Cuando se levantó, ya no parecía una novia fugitiva. Parecía algo nacido del bosque, una criatura salvaje hecha de sombras y tierra. Titán se acercó a ella. Olfateó su nueva apariencia, resoplando cerca de su cabello ahora enmarañado y sucio. No retrocedió. Al contrario, pareció aceptarla más plenamente ahora que el olor artificial había desaparecido. El caballo bajó el cuello, ofreciéndole su crin como un asidero. Ya no era un acto de sumisión, sino de cooperación. Elara ignoró el dolor en sus pies y se impulsó hacia arriba. Sin la falda pesada, subir fue más fácil, aunque seguía siendo un desafío físico agotador. Cuando se acomodó sobre el lomo ancho y cálido de Titán, sintió una diferencia. Ya no era una pasajera aterrorizada aferrándose a un tren fuera de control. «Vamos, chico», susurró, su voz más firme. Titán comenzó a caminar, sus cascos hundiéndose en el suelo blando del bosque, dirigiéndose hacia lo profundo de la espesura, lejos de los caminos, lejos de los hombres, lejos del pasado. Elara no miró atrás, hacia los restos de seda negra abandonados en el suelo como la piel mudada de una serpiente. La chica que había usado ese vestido había muerto en el matadero. La mujer que cabalgaba hacia la niebla estaba lista para luchar. Llevaban horas caminando en un silencio que, para cualquier observador externo, parecería vacío. Pero para Elara, el aire entre ella y el caballo se estaba volviendo denso, cargado de algo que no podía nombrar pero que sentía vibrar en sus dientes y en la base de su cráneo. El bosque se había vuelto intrincado y antiguo. La luz del mediodía apenas lograba perforar el dosel de hojas perennes, creando un mundo de crepúsculo perpetuo. Elara caminaba ahora al lado de Titán, su mano descansando distraídamente sobre su paletilla, sus dedos enredados en el pelo áspero. De repente, una punzada aguda de ansiedad le atravesó el pecho. Elara se detuvo en seco, llevándose una mano al corazón. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, buscando la amenaza. No vio nada. Solo árboles, helechos y sombras. Sin embargo, la sensación de alerta era tan intensa que le erizaba el vello de la nuca. Su corazón empezó a latir con un ritmo frenético que no correspondía a su cansancio físico. «¿Qué pasa?», susurró al aire. Entonces miró a Titán. El caballo se había detenido un segundo antes que ella. Sus orejas estaban giradas rígidamente hacia la izquierda, hacia un denso matorral de zarzas. Su cuerpo estaba tenso como un arco, listo para disparar. Elara frunció el ceño. Ella no había oído nada. No había visto nada. Pero la ansiedad que sentía no era suya. Ella estaba cansada y hambrienta, no asustada. El miedo era de él. Como si estuviera probando una teoría absurda, Elara cerró los ojos y se concentró en esa sensación ajena. No intentó bloquearla, sino dejarla entrar. Peligro. Dientes. Oculto. No eran palabras. Eran conceptos crudos, imágenes sensoriales que estallaban en su mente como destellos de luz. Vio, o sintió, la imagen mental de algo agazapado, el olor a almizcle rancio de un depredador. Abrió los ojos y miró hacia el matorral. Unos segundos después, un lobo solitario, flaco y gris, se deslizó silenciosamente de entre las sombras y huyó en dirección contraria, intimidado por el tamaño del caballo. En cuanto el lobo desapareció, la presión en el pecho de Elara se evaporó instantáneamente, reemplazada por una calma satisfecha. Titán soltó un resoplido y sacudió la crin, relajando los músculos. Giró su enorme cabeza y la miró. Elara se quedó helada. La mirada del caballo ya no era la de un animal observando a un humano. Era la mirada de alguien que acaba de terminar una frase y espera una respuesta. «Tú», empezó Elara, su voz temblando. «Tú me lo dijiste». Titán parpadeó lentamente. Y entonces, Elara sintió algo nuevo. No fue miedo esta vez. Fue una ola de calidez, una sensación de pertenencia y protección que la envolvió como una manta pesada. Sintió, con una claridad dolorosa, el deseo del caballo de mantenerla a salvo. No porque fuera su dueña,
sino porque ella era la única cosa suave en su mundo de hierro y dolor. Era abrumador. El ara tuvo que apoyarse contra el tronco de un pino para no caer. Durante años, había vivido rodeada de gente que hablaba sin parar, su padre, su prometido, los organizadores de bodas, pero que nunca decían nada de verdad. Nadie había escuchado nunca sus gritos silenciosos. Y ahora, sin pronunciar una sola sílaba, esta bestia de 1 tonelada la estaba escuchando. Y ella a él. ¿Te duele?, preguntó ella suavemente, proyectando su pensamiento hacia el cuello del animal, donde las vendas improvisadas cubrían las heridas de las cadenas. La respuesta llegó como un eco sordo, una sensación de ardor constante, molesta pero soportable, mezclada con el recuerdo fantasma del peso del metal. Pero sobre todo, sintió gratitud. La sensación del agua fría que ella había usado para limpiarlo, la suavidad de sus manos. Titán guardaba ese recuerdo como un tesoro. El ara se acercó y apoyó la frente contra la quijada del caballo. Las barreras entre especies se habían disuelto. Ya no eran una chica y un caballo perdidos en el bosque. Eran una sola entidad con 6 patas y 2 corazones que latían al unísono. Entiendo, susurró ella, y una lágrima de alivio puro rodó por su mejilla sucia. No estamos solos. Nunca más estaremos solos. Titán respondió frotando suavemente su nariz contra el hombro de ella, transmitiendo una emoción que no necesitaba traducción, una promesa antigua y simple. Yo soy tu fuerza, tú eres mi brújula. El bosque volvió a su silencio habitual, pero para el ara, el mundo nunca había sido tan ruidoso, tan lleno de vida y significado. Se secó las lágrimas, se subió de nuevo al lomo de su compañero, sin necesidad de talones ni riendas, simplemente pensó en avanzar. Y Titán caminó. La noche cayó sobre el bosque no como una cortina, sino como un peso. El frío era mordaz, de ese tipo que busca las articulaciones y se instala allí. El ara y Titán habían encontrado refugio bajo un saliente rocoso, una cueva poco profunda excavada por siglos de viento y lluvia. No se atrevieron a encender un fuego. El humo alertaría a cualquiera a kilómetros de distancia. En su lugar, compartieron el calor corporal. El ara se acurrucó contra el vientre del caballo, envuelta en las sombras y en la inmensa presencia del animal. El agotamiento físico fue un martillo que los dejó inconscientes en cuestión de minutos. Pero el sueño, para 2 seres conectados por un hilo invisible, no fue un descanso. Fue una puerta abierta. Sin barreras conscientes para filtrarlos, los recuerdos de uno se derramaron en la mente del otro como tinta negra en agua clara. El ara jadeó en su sueño, pero no estaba en el bosque. Estaba de vuelta en el estudio de su padre. El olor a tabaco de pipa y cuero viejo la asfixiaba. Estaba sentada en la silla de visitas, con las manos cruzadas sobre el regazo, tal como le habían enseñado en el internado. Siéntate derecha, el ara. Las damas no se encorvan. Su padre no la miraba. Estaba leyendo un contrato, pasando las páginas con un chasquido rítmico que sonaba como el mecanismo de una trampa armándose. Julian es un hombre pragmático, dijo su padre, sin levantar la vista. La fusión de nuestras empresas depende de la estabilidad de su imagen pública. Necesita una esposa adecuada. Pero no lo amo. La voz de el ara sonó pequeña, infantil, aunque tenía 21 años. Su padre finalmente levantó la vista. No había ira en sus ojos, solo una decepción fría y calculadora. El amor es para los pobres, el ara. Nosotros tenemos legados. Julian pagará todas las deudas de esta familia. A cambio, tú serás perfecta. Sonreirás, organizarás sus cenas y, por el amor de Dios, no opinarás sobre política en público otra vez. La escena cambió. Ahora era la noche del compromiso. Julian estaba detrás de ella, abrochando un collar de diamantes alrededor de su cuello. El metal estaba frío. Julian apretó el cierre un poco más de lo necesario. Preciosa, susurró él en su oído, pero su mano no acariciaba, poseía. Sus dedos se clavaron en su hombro con fuerza dolorosa cuando ella intentó alejarse. Ahora eres mía, el ara. No lo olvides. Si intentas avergonzarme, te encerraré tan lejos que nadie recordará tu nombre. El collar se sentía pesado. Se apretaba. No eran diamantes. Era una cadena. De repente, la sensación de asfixia cambió. Ya no era un collar. Era una soga. El ara barra diagonal Titán sacudió la cabeza con violencia. El olor a perfume caro desapareció, reemplazado por el hedor agrio del serrín y el sudor rancio. La visión se volvió borrosa, monocromática.
El mundo era más grande, los hombres eran pequeños pero crueles. Titán, o quien él había sido antes, estaba de pie en una feria agrícola. Su pelaje brillaba bajo el sol. Tenía cintas en la crin. «Primer premio», gritaba alguien. Era el orgullo de su criador. Era amado. Pero entonces, el dinero cambió de manos. El criador amable desapareció. Un hombre con botas pesadas tomó la cuerda. El remolque estaba oscuro. El trabajo comenzó. Días interminables tirando de troncos que pesaban el doble que él. El barro le llegaba a las rodillas. Sus músculos ardían. «Tira, bestia inútil». El grito venía acompañado del silbido del aire cortado. «Fas». El látigo golpeó su flanco. El dolor fue agudo, caliente. Titán intentó avanzar, pero el tronco estaba atascado en una raíz. Resbaló. Cayó de rodillas. «Levántate». Otro golpe. Y otro. El dolor se convirtió en furia. No era una máquina. Tenía sangre, tenía corazón. Algo se rompió dentro de él ese día. No fue un hueso, fue su voluntad de servir. En la visión, Titán vio al hombre levantar el látigo una vez más. Y esta vez, no tuvo miedo. Sintió el poder surgir de sus cuartos traseros. Se levantó no para tirar, sino para luchar. El grito del hombre cuando los dientes del caballo se cerraron sobre su brazo resonó con una satisfacción terrible. Luego vinieron las cadenas. La oscuridad. El aislamiento. El asesino, lo llamaban. Y con cada golpe, con cada cadena nueva, él construía un muro de odio alrededor de su alma. El ara se despertó con un grito ahogado, incorporándose de golpe. Su corazón martilleaba contra sus costillas como si quisiera salir. Estaba empapada en sudor frío, a pesar de la temperatura helada de la cueva. A su lado, Titán también se despertó sobresaltado. Se puso de pie rápidamente, sus cascos resbalando en la piedra, resoplando con los ojos desorbitados, buscando al hombre del látigo en la oscuridad. El ara extendió la mano instintivamente. «SHH. SHH», jadeó, tocando el pecho sudoroso del caballo. Fue un sueño. Solo un sueño. Titán se giró hacia ella. Su respiración se calmó lentamente al reconocerla. Bajó la cabeza y empujó su nariz contra el estómago de el ara, buscando anclarse en la realidad. El ara hundió los dedos en su crin, temblando. Ahora lo entendía todo. Había sentido su dolor físico como si fuera suyo. Había sentido la traición de los humanos en los que confiaba. «Nos vendieron», susurró ella a la oscuridad, la revelación amarga en su lengua. «A los dos. Yo era un trofeo para Julian. Tú eras una herramienta para ellos». Titán soltó un suspiro largo, un sonido vibrante que resonó en el pecho de el ara. La emoción que fluía de él ahora era una tristeza profunda, pero también una validación. «Tú viste. Tú sabes. Me iban a poner en una jaula de oro», continuó el ara, las lágrimas picando en sus ojos mientras acariciaba la cicatriz en el cuello del caballo. «Y a ti te pusieron en una de hierro». La ira de Titán, esa furia asesina que había aterrorizado a Mauricio y a sus hombres, ya no le parecía monstruosa a el ara. Le parecía justa. Era la única respuesta posible ante un mundo que intentaba robarte el alma. El ara se secó las lágrimas con el dorso de su mano sucia. Miró hacia la boca de la cueva, donde el cielo empezaba a clarear con un azul pálido y frío. Los ecos del pasado todavía resonaban en su cabeza, la voz fría de su padre, el chasquido del látigo. Pero ahora, esos fantasmas parecían más pequeños. Porque ya no los enfrentaba sola. Se puso de pie, sus piernas más fuertes que el día anterior. «Que se queden con su dinero y sus cadenas», dijo, y su voz tenía un filo nuevo, una dureza que no estaba allí cuando salió del salón de baile. «No volveremos a ser de nadie, Titán. De nadie». El caballo levantó la cabeza, sus ojos brillando con una inteligencia feroz. Asintió, un movimiento leve pero inconfundible. El pacto estaba sellado no solo con sangre y supervivencia, sino con la comprensión compartida de sus cicatrices. Estaban rotos, sí. Pero al juntar sus pedazos, estaban construyendo algo indestructible. La mañana rompió la niebla con una luz dorada y nítida. El aire olía a resina de pino y a tierra mojada, un perfume que a el ara le resultaba ahora 1000 veces más dulce que cualquier fragancia francesa. Salieron de la protección de los árboles hacia un cortafuegos, una franja ancha y despejada que atravesaba el bosque como una cicatriz verde, extendiéndose por kilómetros hacia las montañas. Era terreno abierto.
Peligroso si alguien miraba desde el cielo, pero tentador. El ara acarició el cuello de Titán. Sentía la inquietud en él. Después de la catarsis de la noche anterior, compartir sus pesadillas había eliminado el último rastro de miedo entre ellos. Ahora, lo que quedaba era energía pura. Titán no quería caminar, quería correr. Quería demostrarse a sí mismo que las cadenas ya no pesaban. El ara se subió a una roca alta para facilitar la montura. Cuando se deslizó sobre su lomo, el caballo ni siquiera se tensó. Aceptó su peso como si fuera una extensión de su propia columna vertebral. Pero hoy era diferente. El ara no se agarró a la crin con desesperación ciega como en la fuga del matadero. Se sentó erguida. Sus piernas, aunque magulladas y sucias, encontraron su lugar natural rodeando el enorme barril torácico del animal. Sin riendas, sin silla, sin látigo, murmuró el ara, mirando el largo camino de hierba y flores silvestres que se abría ante ellos. Solo tú y yo. Titán giró una oreja hacia atrás, escuchando su tono, no sus palabras. El ara cerró los ojos un momento y visualizó el movimiento. No usó los talones para golpearlo. Simplemente, inclinó su cuerpo milimétricamente hacia adelante y proyectó el deseo de volar. ¡Vamos! La respuesta fue instantánea. No hubo vacilación, ni protesta. Titán empujó con sus poderosos cuartos traseros y el mundo se sacudió. Pasaron del paso al trote, y del trote a un medio galope fluido en cuestión de segundos. El viento comenzó a silbar en los oídos de el ara, arrancando las lágrimas de sus ojos, pero ella no los cerró. ¡Más rápido!, gritó ella, riendo por primera vez en años. Una risa salvaje, rota y hermosa. Titán obedeció. Extendió su cuello y alargó el paso. Un sire no galopa como un purasangre ligero, no flota sobre el suelo. Un sire galopa como un terremoto. Cada vez que sus cascos golpeaban la tierra, el ara sentía la vibración subir por su columna hasta sus dientes. Era una fuerza bruta, imparable, una locomotora de carne y hueso que devoraba la distancia. El ara se fundió con el movimiento. Aprendió instintivamente a amortiguar el impacto con sus caderas, moviéndose con él, no contra él. Dejó de ser una jinete intentando controlar a una bestia y se convirtió en parte del centauro. La velocidad era embriagadora. Los árboles a los lados se convirtieron en manchas verdes borrosas. El ara soltó una mano de la crin y la extendió hacia un lado, sus dedos rozando el aire, sintiendo la resistencia del viento como una caricia física. Por primera vez en su vida, el ara sintió lo que era el poder. No el poder del dinero de su padre, ni el poder social de su apellido, que eran frágiles y dependían de la opinión de otros. Esto era poder real. El poder de 4 patas que podían aplastar piedras y un corazón que elegía llevarla no por obligación, sino por lealtad. Sintió la alegría de Titán burbujeando en su propia mente. El caballo se sentía ligero. Sin el carro, sin los troncos, sin las cadenas, se sentía capaz de correr hasta el borde del mundo. Estaba reclamando su cuerpo, músculo a músculo. Corrieron hasta que el cortafuegos terminó en una colina alta que dominaba el valle. Titán redujo la velocidad gradualmente, no porque el ara tirara de una rienda inexistente, sino porque sintió que ella se relajaba y exhalaba. Se detuvieron en la cima. El animal resoplaba fuerte, sus costados subiendo y bajando como fuelles gigantes, el sudor oscureciendo su pelaje. El ara se inclinó hacia adelante y abrazó su cuello, enterrando la cara en el olor acre y vivo de su compañero. «Gracias», susurró contra su piel caliente. Titán giró la cabeza y le dio un empujoncito suave en la rodilla con el hocico, un gesto juguetón que contrastaba con su tamaño intimidante. Desde esa altura, el mundo parecía pequeño. A lo lejos, muy a lo lejos, se veían las líneas grises de las carreteras y los puntos brillantes de los pueblos. La civilización. El lugar de donde venían los monstruos como Mauricio y los carceleros como Julia. Pero allí arriba, con el viento revolviendo su cabello enmarañado y el corazón de un gigante latiendo bajo sus piernas, el ara supo que la transformación estaba completa. La víctima había muerto en el bosque. La fugitiva había quedado atrás en el camino. Lo que quedaba ahora, mirando el horizonte con ojos feroces, era una guerrera. Y no estaba sola. «Estamos listos», dijo el ara, mirando hacia el valle donde se veían los tejados de una pequeña ciudad. «Lo que venga, lo enfrentaremos». Titán golpeó el suelo con un casco delantero, ansioso. El primer galope había terminado, pero el viaje real acababa de empezar. El hambre no es romántica. Después de 2 días de adrenalina y conexión espiritual,
La realidad biológica golpeó a Elara con la sutileza de un martillo. Su estómago se contraía dolorosamente y la debilidad empezaba a nublar su visión periférica. Podían correr libres, pero no podían correr vacíos. Desde la linde del bosque, observaron el pueblo que se extendía en el valle. No era una metrópolis, pero tampoco una aldea olvidada. Había una gasolinera con luces de neón parpadeantes, hileras de casas modestas con humo saliendo de las chimeneas, lo más importante, tiendas. «No puedes bajar conmigo», le dijo Elara a Titán. Estaban ocultos tras una cortina de sauces llorones cerca de un viejo granero abandonado en las afueras. Titán golpeó el suelo con un casco, irritado. La ansiedad irradiaba de él en oleadas de calor que Elara podía sentir en su propia piel. La idea de separarse, aunque fuera unos metros, le resultaba insoportable al animal. «Peligro. No vayas». La advertencia resonó en la mente de Elara, clara y primitiva. «Tengo que hacerlo», insistió ella, acariciando su nariz. «Mírate. Eres un caballo de 1 tonelada con una marca blanca en la cara que probablemente ya está en las noticias. Si entramos juntos, será como disparar una bengala». Elara se quitó el resto del barro seco de la cara con un poco de saliva, intentando parecer menos un monstruo del pantano y más una persona desafortunada. «Espérame aquí. Si oyes gritos, si sientes mi miedo, corre. No me esperes». Titán resopló, ofendido por la sugerencia, y se quedó inmóvil en la sombra del granero, camuflado por la oscuridad. Sus ojos no se apartaron de ella mientras se alejaba. Elara caminó hacia las primeras casas. Sus pies descalzos, ahora callosos y endurecidos, apenas sentían la grava. Se movía como una sombra, una habilidad que no había aprendido en las clases de etiqueta, sino que había despertado en el bosque. Su primer objetivo fue un patio trasero donde la ropa se secaba al viento frío. La culpa le picó un instante, robar estaba mal, le habían enseñado, pero la supervivencia tenía su propia moral. Tomó unos vaqueros de hombre desgastados y una camisa de franela a cuadros que le quedaba enorme. Se cambió detrás de unos arbustos, dejando los últimos jirones del vestido de satén negro enterrados bajo unas hojas. Al ponerse la ropa seca y áspera, Elara sintió que se ponía una armadura. Se ató el pelo en una coleta tirante y caminó hacia la calle principal. El pueblo olía a pan recién horneado y gasolina. Elara bajó la cabeza, evitando el contacto visual. Se dirigió a una pequeña tienda de conveniencia en la gasolinera. Al entrar, el calor artificial la golpeó, mareándola por un segundo. El dependiente, un adolescente aburrido mirando su teléfono, ni siquiera levantó la vista. Elara se movió rápido. Una barra de pan, 2 botellas de agua, un paquete de carne seca. Llegó al mostrador y sacó uno de los pendientes de diamantes de su bolsillo. Lo puso sobre el mostrador de formica rayado. «No tengo efectivo», dijo, su voz ronca por la falta de uso. «Pero esto es real». El chico levantó la vista, confundido. Miró a la chica sucia con ropa de hombre, luego al diamante que brillaba obscenamente bajo las luces fluorescentes. «Señorita, yo no puedo hacer. Cóbrate todo lo que quieras. Quédate con el cambio. Solo déjame ir». El chico, con los ojos muy abiertos, asintió lentamente, empujando la comida hacia ella. Elara agarró la bolsa y se dio la vuelta para salir. Fue entonces cuando lo vio. En la esquina de la tienda, un televisor pequeño estaba transmitiendo las noticias locales. Elara se congeló, con la mano en el pomo de la puerta. En la pantalla, aparecía una foto suya. No la Elara salvaje de ahora, sino la Elara de hace 3 días, perfecta, maquillada, con el pelo peinado y una sonrisa vacía. El titular en letras rojas gritaba: «Heredera secuestrada, búsqueda masiva». La imagen cambió para mostrar a su padre, con aspecto devastado, una actuación digna de un Oscar, pensó ella con amargura, y a Julian a su lado, sosteniendo su mano. «Se teme que Elara Vance haya sido secuestrada durante su fiesta de compromiso», decía la reportera. «Las autoridades advierten que podría estar en un estado de confusión mental. Además, se busca un camión de transporte robado y a un animal peligroso que escapó de una instalación cercana esa misma noche». Animal peligroso. Así llamaban a Titán. Y a ella, confundida. Estaban reescribiendo la historia. No era una fuga, era un secuestro. Si alguien la veía, no intentarían ayudarla, intentarían rescatarla para devolverla a su jaula. Elara sintió la mirada del chico de la caja quemándole la nuca. ¿Había reconocido la cara?
Sin esperar a averiguarlo, salió de la tienda. No corrió, porque correr atrae la atención, pero caminó con un paso rápido y rígido. Cada coche que pasaba le parecía una patrulla de policía. Cada persona que paseaba a su perro parecía un espía. El mundo ya no era solo un bosque y un camino. Era una trampa gigante que se estaba cerrando sobre ellos. Cuando finalmente llegó a la seguridad de las sombras del granero abandonado, sus piernas temblaban. Titán emergió de la oscuridad antes de que ella llegara. Había sentido su pánico a distancia. Se acercó a ella, olfateando la bolsa de comida, pero más preocupado por el ritmo errático del corazón de ella. «¿Lo saben?», jadeó el ara, rasgando el paquete de carne seca y ofreciéndole un trozo al caballo, que lo aceptó con delicadeza. «¿Saben quiénes somos? Están mintiendo sobre nosotros». Titán masticó, sus ojos fijos en la carretera por donde ella había venido. Su cuerpo se tensó. El ara sintió su pensamiento: vienen. No ahora, tal vez no en 5 minutos. Pero la red se estaba cerrando. Habían dejado huellas. El chico de la tienda hablaría. El diamante sería la prueba. «Tenemos que irnos», dijo el ara, bebiendo agua desesperadamente y pasándole la botella a Titán para que bebiera el resto a chorro. Lejos de los pueblos. A las montañas altas. Donde los camiones no pueden subir. Se subió a su lomo, agarrándose a la crin con una urgencia renovada. La ropa robada picaba, el estómago le dolía por comer demasiado rápido, pero su mente estaba clara. El tiempo de la calma había terminado. La cacería había comenzado. Aquí dejamos nuestra historia por hoy, justo en el filo del abismo. El ara y Titán han sido descubiertos. La trampa se ha activado, el diamante ha sido entregado y sus perseguidores ya huelen su rastro. La paz del bosque ha terminado, ahora comienza una carrera mortal contra el tiempo, la nieve y los hombres que quieren encadenarlos de nuevo. Mañana continúa la saga con el acto 3, la cacería. ¿Lograrán sobrevivir en las montañas heladas o serán arrastrados de vuelta al infierno del que escaparon? Mano blanca indicando hacia la derecha. Dale me gusta si quieres que sigan libres, suscríbete y activa la campanita campana para ser el primero en ver la continuación mañana. No te lo puedes perder.